Si hubo un género que marcó la industria cinematográfica durante la década pasada, ese definitivamente fue el género de superhéroes, principalmente impulsado por las superproducciones basadas en los personajes de las dos más grandes editoriales de cómics, DC y Marvel. Aunque debemos admitir que el gran recibimiento por este género se debe en gran parte a Marvel Comics, más específicamente a su división Marvel Studios, pues desde que Iron Man llegó a la gran pantalla en el 2008, hemos visto como año tras año son este tipo de producciones las que lideran las listas de películas con mayores ingresos en taquilla. Y no es que antes de que Marvel Studios llegara al mercado no haya habido grandes éxitos en taquilla protagonizado por superhéroes, pues tuvimos memorables sagas como la aclamada trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan o las películas basadas en los X-Men que llegaron por parte de Fox. Sin embargo, lo que llevó a Marvel a la cima fue su innovador concepto para la época: traer a la pantalla grande un universo donde coexistan e interactúen varios de sus más queridos personajes. Si bien este concepto no fue algo totalmente nuevo para los fanáticos de las historietas, pues ya estaban acostumbrados a este tipo de crossovers en los cómics, desde los X-Men enfrentándose a los Vengadores hasta Eminem pateando traseros al lado de The Punisher, o incluso aquella ocasión en que Marvel se unió a DC para literalmente fusionar sus personajes y crear la serie Amalgam Comics. Pero ese es otro tema, sigamos. Fue la idea de trasladar estos crossovers a la gran pantalla lo que definió el camino que Marvel decidiría seguir, pues al ver el gran éxito que tuvieron en las novelas gráficas, se convencieron de que al llevar estas historias a un medio más amigable y rápido de consumir como lo es el cine, se convertirían en un éxito aún mayor. Y vaya que no se equivocaron, pues hasta la fecha de publicación de este video, Marvel ha lanzado más de 20 películas ubicadas en este universo, sin contar las distintas series televisivas con las que cuenta y los proyectos que han sido anunciados a estrenarse en los próximos años. Hoy en día pareciera que una producción de este estudio, sin importar si es película o serie para televisión, es sinónimo de éxito y hasta cierto punto así lo es. Pero ¿sabías que no siempre fue así para Marvel? Que llegaron a declararse en bancarrota y que incluso si las películas no llegaban a tener el éxito esperado, terminarían perdiendo a sus personajes más emblemáticos para siempre, condenando a la marca a desaparecer. Pues si no sabían esto, no se preocupen, porque el día de hoy interrumpo su programación habitual para traerles la historia detrás del universo cinematográfico de Marvel. Yo soy Leo y esto es Transmisión Interrumpida. Marvel Comics es una empresa editorial que desde su fundación en el año 1939 se ha dedicado a la creación y publicación de historias en formato de novela gráfica, mejor conocido como cómic o historieta. Durante décadas, las historias de personajes como Spider-Man, los Cuatro Fantásticos o los X-Men han cautivado a los consumidores de este tipo de entretenimiento, pues Marvel, en conjunto a su competencia directa DC Comics, generaron un impacto tan grande en la cultura pop que estos productos se convirtieron en artículos de colección con una demanda bastante alta. Tan grande fue la necesidad de poseer estos artículos por parte de los coleccionistas que algunos de estos cómics han sido revendidos por cantidades de dinero exageradamente altas. Durante la década de los 80, Marvel Comics se encontraba en su mejor momento, disfrutando las millonarias ganancias que sus héroes traían consigo, pero nadie esperaba que este mismo éxito masivo, aunado a las malas decisiones empresariales por parte de la marca, sería lo que los llevaría a cavar su propia tumba. Ante la gran demanda por parte de los fans, Marvel decidió aumentar masivamente la producción de sus cómics, logrando esto gracias a millonarios préstamos solicitados. Al principio, este plan de negocios dio buenos resultados, cada lanzamiento vendía mejor que el anterior, y esto a su vez provocaba que la editorial ordenara producir cada vez más piezas del siguiente número. Eventualmente, Marvel terminó abusando de este modelo de negocios. De hecho, llegaron a producir tantas piezas de un solo cómic que incluso obligaba a las tiendas que se encargaban de distribuirlos a comprar una cantidad mínima de ejemplares. Estas prácticas terminaron desatando una sobresaturación de sus productos en el mercado,
cosa que a los coleccionistas no les agradó tanto, pues consideraban que al haber tantas piezas en circulación, perdían parte de su valor como artículo de colección, lo que generó un creciente desinterés por parte de este tipo de consumidores hacia las historias de la Casa de las Ideas. Este desinterés se vio reflejado en una súbita disminución de ventas alrededor de los años 90 y poco a poco estos cómics fueron quedando estancados en los almacenes de las tiendas, provocando pérdidas multimillonarias. Para el año de 1996, Marvel era incapaz de pagar sus deudas, por lo que se vio obligado a declararse en bancarrota para así solicitar al gobierno de los Estados Unidos que lo salve de desaparecer. Después de este oscuro capítulo en la historia de la empresa, su futuro no lucía muy alentador, pero sería un año más tarde cuando la productora 20th Century Fox se acercara a Marvel para negociar los derechos cinematográficos de una de sus franquicias más exitosas de toda su historia, los X-Men. Si bien Marvel ya había intentado múltiples veces y sin mucho éxito entrar al mercado del cine, esta sería la primera vez que le cedería completo control de sus personajes a una productora externa. Esto a cambio de quedarse con un porcentaje de las ganancias en taquilla. X-Men, estrenada en el año 2000, fue un completo éxito tanto en taquilla como en crítica, generándole millonarias ganancias a Fox y por lo tanto a Marvel Comics también. Además de volver a despertar el interés perdido en los fanáticos más antiguos, así como capturando nuevas audiencias que nunca habían leído alguno de estos cómics. Tal fue el éxito de Los Mutantes que Fox produjo 2 secuelas y múltiples spin-offs de la franquicia, además de adquirir los derechos de otra familia de superhéroes. Por su parte, Sony Pictures se acercó a Marvel en 1999 para comprar los derechos de otro de sus personajes más emblemáticos, Spider-Man. Al igual que Fox con los X-Men, la versión de El Hombre Araña de Sony fue todo un éxito, despertando una segunda gran ola de popularidad para el personaje más amado de Marvel. Y si bien ambos casos resultaron bastante exitosos, Marvel Comics aún no estaba del todo feliz con el porcentaje de las ganancias que recibía, pues comparado a las cantidades de dinero que se quedaban Fox y Sony, la parte que le tocaba a Marvel era mínima. Es en este punto donde en el año 2004 los directivos de Marvel deciden tomar medidas desesperadas y solicitan de nuevo un millonario préstamo que ascendía a los 525 millones de dólares para la elaboración de 8 películas en un periodo de tiempo de 10 años por parte de su subdivisión encargada de la creación de productos audiovisuales, Marvel Studios. Esta fue una decisión completamente arriesgada, pues el aval que la compañía utilizó para solicitar este préstamo fueron sus 10 personajes mejor vendidos de la época. Si a Marvel le iba mal una vez más, eso significaba que lo habría perdido todo y estaría condenado a desaparecer. Pero como el que no arriesga no gana, pusieron manos a la obra y se enfocaron en la producción del primer filme. Sin embargo, Marvel no contaba con los derechos de sus personajes más importantes, así que se vio obligado a escoger entre algunos de los menos reconocidos por el público general. Así fue como el elegido para hacer la carta de presentación de esta nueva franquicia fue el Hombre de Hierro, y el elegido para interpretarlo fue un necesitado Robert Downey Jr. que buscaba repuntar su carrera después de una mala racha a causa de una vida de excesos y adicciones. Dirigida por Jon Favreau, Iron Man llegó a las pantallas en el 2008, inaugurando el universo cinematográfico de Marvel y convirtiéndose en un éxito monetario inmediato, pues el carisma de su protagonista y su historia encantaron a todas las audiencias, aunque la verdadera sorpresa del filme fue una escena al término de los créditos, donde aparece ni más ni menos que el mismísimo Samuel L. Jackson pronunciando las palabras que auguraban el futuro de esta naciente franquicia. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark. Esta escena causó furor en los fanáticos, pues la idea de ver a sus personajes favoritos juntos en la gran pantalla parecía un sueño hecho realidad. Después de este gran éxito, el futuro de la compañía parecía brillar de nuevo, lo que despertó el interés de un conocido ratón muy poderoso en la industria. Es aquí donde entra Disney,
pues al ver el potencial que los personajes de esta editorial representaban, decidió adquirir Marvel Comics y todos sus departamentos por una suma de aproximadamente $4,000 millones. Bastante poco si lo comparamos con todo el dinero que ha generado gracias a estas películas. Pero bueno, ya con el respaldo de una compañía tan grande como lo es Disney, las producciones planeadas por Marvel Studios se desarrollaron en un periodo de tiempo más corto, y así fue como posteriormente lanzaron Iron Man 2, Hulk, el Capitán América y Thor, todas contando con envidiable éxito taquillero, pero lo mejor aún estaba por llegar. En 2012 llegó Avengers a los cines, una película que reunía a los protagonistas de todas las películas lanzadas por parte de Marvel Studios hasta la fecha, junto a unos cuantos que aún no habían debutado en el cine. Y adivinen cómo le fue a esta película. Se convirtió en todo un suceso, pues a pesar de no ser el equipo de superhéroes más famoso que existía, sí era la primera vez que veíamos en el cine a grandes héroes de distintas franquicias luchando juntos para salvar a la humanidad. Avengers se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia, logrando capturar nuevas audiencias que nunca habían tenido un acercamiento a los personajes de los cómics y consagrando a Marvel Studios como uno de los pesos pesados en Hollywood. Y el resto después de este suceso es historia. En la actualidad han sido publicadas más de 20 películas ubicadas en este universo cinematográfico, todas representando grandes ganancias, además de diversas series, cómics, spin-offs e infinita mercancía. El MCU se ha convertido en la franquicia más rentable de la historia, superando a otras como Harry Potter, Jurassic Park o incluso Star Wars. Tales son las ganancias que representan para Disney, que con tal de seguir explotando este universo, ha recuperado los derechos de los personajes que habían sido vendidos, trabajando en conjunto con Sony Pictures para producir una nueva trilogía de nuestro amigable vecino El Hombre Araña, y comprando 20th Century Fox para así recuperar los derechos de nuestros queridos mutantes y de los maltratados Cuatro Fantásticos. Hoy en día Marvel Studios goza de un envidiable éxito y parece que no tienen intenciones de parar, pues ya cuentan con bastantes proyectos en producción para ser estrenados en los próximos años. Sin embargo, el futuro de esta franquicia es incierto, pues hay quienes señalan que Marvel ya ha alcanzado su punto máximo y que de ahora en adelante veremos un significativo declive, pues consideran que la fórmula que han venido siguiendo desde hace 13 años estas películas se está volviendo algo repetitiva y aburrida. Así que será en el futuro cercano cuando descubramos si Marvel aprendió de sus errores pasados o termina repitiendo la misma historia. No sé ustedes, pero yo estoy ansioso por ver. Bueno chicos, eso es todo de mi parte, muchas gracias por quedarse hasta el final del video, no se olviden de picarle al botón de suscribirse si es que aún no lo han hecho y nosotros nos estaremos viendo la siguiente semana con un nuevo video. Por lo mientras, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales cuyos links se encontrarán en la caja de la descripción. Muchas gracias y nos vemos el siguiente viernes. Bye.